Shaft es probablemente uno de los estudios japoneses de animación con un estilo más reconocible en la actualidad. Da igual si estás visionando Mekaku City Actors, Sangatsu no Lion, Arakawa Under the Bridge o Madoka Mágica. De un tiempo a esta parte, cada producción de Shaft es perfectamente reconocible desde su apartado audiovisual. Esto es así desde la llegada del director Akiyuki Shimbo al estudio, quien aparte de, evidentemente, dirigir, también ha ejercido como productor y, más importante, como mentor de una hornada de otros nuevos directores que han heredado muchos trazos estilísticos como Yukihiro Miyamoto, Tomoyuki Itamura o Tatsuya Oishi. Monogatari Series no es ninguna excepción. Lo primero que llama la atención de cualquiera que se adentre en esta franquicia va a ser siempre su parte audiovisual, parte que no se entiende sin el trabajo de los directores anteriormente citados y sobre todo la guía y supervisión de Shimbo, a quien podríamos llamar padre espiritual de esta adaptación de la obra escrita del novelista nipón Nishio Ishin, autor también de otras series literarias como Zaregoto o el manga Medaka Box. Monogatari entra siempre primero por los ojos y después por los oídos. Su atrevido vanguardismo artístico, su elección de planos y ritmo narrativo infrecuente dentro de los estándares del anime actual y sus atractivos diseños de personajes dan paso a unas composiciones musicales tan cíclicas como bellas. Pero incluso creo que sería injusto abordar Monogatari desde una perspectiva meramente formalista. Por un lado, porque la mayoría de reviews que os vais a encontrar por ahí hablan bastante de ello, y por otro porque creo que no le hace justicia a la serie, pues estamos hablando de una franquicia que no solo ostenta una gran diversidad temática, sino que se atreve a comunicarla de una forma que pocos animes antes habían intentado. Vale, quiero seros franco desde el principio. Monogatari es, para que nos entendamos, un auténtico desastre. Esto no va en el sentido más peyorativo de la palabra, ni estoy diciendo que sea una serie que no me guste, sino que cuando la tildo como tal es porque cada vez que alguien me pide que se la recomiende o no, nunca tengo del todo claro qué responder, y mucho menos si además me sugiere que le aporte motivos para justificar mi respuesta. Es harto complicado condensar todo lo que puede significar esta obra más allá de 4 estereotipos que, efectivamente, no la van a representar. No es que sea una serie, abro muchas comillas, rara, que lo es. No es que sea visualmente hermosa, que también lo es. No es que trate el amor y la sexualidad desde una perspectiva provocadora, que también. Es algo más. Es el todo. Podríamos decir que es una de esas obras cuya valoración gana enteros vista desde una perspectiva holística. Cuando pensamos en ella como un todo, adquiere mucho más valor que mediante la mera suma de sus partes, pero eso no quiere decir que no podamos aislar cosas para comentarlas. Igualmente, antes de meternos en los kits de la cuestión, os confesaré que soy plenamente consciente de que hay ciertos contenidos de un carácter, vamos a decir, controvertido, a lo largo del metraje de sus diferentes temporadas. Y antes de que nadie me pida explicaciones sobre ello, no considero que los chistes sobre las bragas de personajes que aparentan 11 años sean mínimamente necesarios o apropiados, o que siquiera su existencia tenga la más remota justificación. Dicho esto, entremos en materia. En resumidas cuentas, Monogatari Series nos narra el fin de la adolescencia de Koyomi Araragi, un estudiante de último curso preparatoria que, tras haber sido vampiro durante un breve periodo de tiempo, decide ayudar a varias personas que encuentra a su alrededor, a quienes algún ente sobrenatural les está arruinando la vida. Todo comienza cuando su compañera de clase, Hitagi Senyugahara, cae por las escaleras del instituto y Koyomi, al rescatarla, descubre que la joven no tiene peso. Y aquí empieza nuestra aventura. Pese a que, como decía, hablar de Monogatari por partes no suele ser buena idea, no quería hacer una review generalista al uso, porque creo que tampoco pega excesivamente con cómo estoy llevando el canal. Así que voy a intentar coger 2 o 3 ideas muy concretas que creo que están muy presentes en toda la serie y tirar un poquito del hilo a partir de ahí. Huelga decir que a partir de aquí seguramente os encontréis con algunos spoilers de la trama. El primer punto del que quiero hablar es Koyomi. Koyomi Araragi es un protagonista un poco atípico dentro de los estándares del anime mainstream para adolescentes que domina la parrilla japonesa. No ostenta una personalidad explosiva como Luffy, un optimismo desmedido como Naruto, una gran energía y pureza como Edward Elric o siquiera rastros de una heroicidad sana. Y esto último es lo importante. Araragi es un héroe en el sentido de que soluciona, o al menos lo intenta, los problemas de personas necesitadas de ayuda, pero no es un héroe en lo demás. El debate y reflexión de no solo qué significa ser un héroe, sino qué lleva a un héroe a convertirse en uno, siempre ha estado ahí, y cada personaje puede ser un caso único. Cambiando un poco el foco, me gustaría mencionar, por contextualizar, como tantas otras veces en este canal, a Superman.
En La auténtica verdad sobre Superman, Mark Waid nos contaba que el Hombre de Acero no solo nos ayuda porque tenga fe en que con eso nosotros seamos mejores y porque entienda que sus poderes conllevan una responsabilidad moral superior a la de cualquier otra persona, sino que el hecho de salvarnos también le hace sentirse integrado y realizado, le hace sentirse humano. Al ayudarnos a nosotros, se ayuda a sí mismo. Es un ejemplo de altruismo que, paradójicamente, actúa también guiado por su propio interés. Pero Superman era un ejemplo totalmente equilibrado y sano, y Koyomi va demasiado más allá. Pone en peligro una y otra vez su propia integridad física y psicológica para ayudar a cualquiera que se cruce en su camino, de manera desmedida. No por proteger a seres queridos, lo hace por cualquiera a quien acabe de conocer. Por poner un ejemplo muy claro, cuando intenta ayudar a Kanbaru con su problema con la pata de mono, termina estando a punto de sacrificar su vida sin tener ninguna prueba de que eso solucione nada, ignorando por completo los sentimientos de aquellas personas que le quieren y aprecian, aquellas que valoran que nuestro protagonista exista y esté vivo. Araragi puede ocupar el nicho de un héroe en la obra, pero por mucho que se mienta a sí mismo y a nosotros, no es un héroe, no deja de actuar como, en definitiva, un joven con un grave complejo de mártir que de primeras ni puede ni quiere superar. En un principio, al menos hasta llegar a Owari Monogatari, una de las últimas temporadas, en ningún momento se nos llega a contar demasiado del pasado de nuestro querido protagonista, pero al margen de lo que conozcamos por el final de la serie, hay un par de pasajes, tanto en la novela como en el manga, que nos dan una pista de por qué es así. Al principio de nuestra historia, cuando Araragi se encuentra por primera vez con la vampira Quixote Acerola Orion Heart Underblade, esta, moribunda, le suplica que le deje beber su sangre para salvarse, a lo cual él termina accediendo, aun creyendo que eso le matará al instante. Es en ese momento cuando se autojustifica diciendo que se asegurará de que en su siguiente vida todo vaya mejor, que intentará ser capaz de socializar y establecer verdaderas relaciones sanas con otras personas y que dejará de cuestionarse y sobre todo culparse por cada pequeña cosa mala que ocurra. Si eso le sumamos cómo nos cuentan en Owari Monogatari sus problemas pasados con Oikura y cómo al entrar al instituto se queda sin amigos, es bastante fácil llegar a la conclusión de que Koyomi tiene encima una depresión relativamente seria. La cosa es que él entrega su vida a la vampira pensando que ya está, que se acabó. Y Quixote no solo no le mata, sino que lo convierte también en vampiro. Es una nueva vida regalada. Y cuando tras los sucesos de Kizumonogatari, Koyomi consigue volver a ser humano, al menos en parte, siente que le han regalado otra vida. Otra vez. El tema de la depresión nunca se dice de forma explícita, pero también hay que tener en cuenta que Koyomi es un narrador poco fiable, o sea, lo cuenta todo desde su perspectiva. Y creo que aún así queda bastante patente en las conversaciones que tiene con Ougi en el último tercio de la serie. Estamos ante una persona que, en medio de un proceso depresivo, decide sacrificarse. Y no solo las cosas no salen como espera, sino que, como he dicho, le regalan 2 veces una vida más. Y aún encima, al ser medio vampiro, va a tener una existencia mucho más larga de lo esperable en un ser humano. Koyomi se siente en deuda, no con Quixote en concreto, que también un poco, y por eso nunca es capaz de apartarla de su lado, sino con la propia vida en general, y por eso se lanza sin pensarlo 2 veces a salvar a cualquiera que lo necesite, porque tiene que darle sentido a esa vida, y en su interior está totalmente convencido de que la única forma es entregarla por alguien cuya existencia pueda valer, al menos a ojos de Araragi, más la pena. Y eso engloba prácticamente a cualquier ser humano, por mucho que él pueda decir que salva a la gente por hacer lo correcto porque le importa. Igualmente, creo necesario mencionar, aunque sea un poco de pasada, la dependencia que se genera en Koyomi respecto al elenco de chicas protagonistas. Hay un momento en la second season en el que Ononoki y Shinobu le piden que elija entre Senjugahara, Hanekawa y la propia Shinobu. No es que Araragi entonces, cuando cambie de tema, no quiera responder, sino que no puede hacerlo. Él las necesita a todas. A la primera como pareja, a la segunda como amiga y prácticamente mentora sobre cómo proceder en la vida, y a la tercera como un extraño caso de codependencia tóxica llena a partes iguales de culpabilidad y aceptación de los demonios mutuos. Debemos tomar en consideración que Araragi, a pesar de ser el narrador y personaje principal de esta historia, no es el más carismático o en quien más se profundiza. Monogatari vive mucho de cómo vemos a sus personajes secundarios. Koyomi es un buen personaje, con una construcción seria y más de una capa de profundidad, pero durante la mayor parte de la serie funciona de forma reactiva. Es una especie de punching ball hacia la que el resto del plantel lanzan sus golpes y gracias a ello nos muestran su esencia. Un toma y deja en el que yo me luzco mostrando mi carisma y tú me respondes dándome cancha que yo lo haga más. Exactamente como en las películas de Tarantino. Cuando Tarantino molaba, supongo.
Y como segunda referencia de cultura popular para este apartado, quiero traer a la palestra a Laura Palmer. Vale, esto no es Twin Peaks, ni es necesario que lo sea, ni muchísimo menos, pero una cosa que en su día se valoró enormemente de la revolucionaria serie de David Lynch fue que, pese a que la producción incurría en muchísimos momentos informales e incluso cómicos, prácticamente cada uno de los personajes del pequeño pueblo de Washington que daba nombre a la obra tenían algún secreto que ocultar, y habitualmente esos secretos terminaban siendo oscuros, truculentos o directamente dañinos para ellos mismos y para los demás vecinos. Monogatari funciona de la misma forma. Cada uno de los personajes implicados tiene por un lado una fachada y por otro sus demonios internos. Y la serie va de eso. No es que el espíritu o deidad de turno asalten el alma de una persona inocente, sino que todo siempre nace ya no del subconsciente, sino de aquello que guardamos y restringimos en nuestro interior. Hay un momento en la second season en el que las dos hermanas de Araragi cuentan cómo parece que los novios que han tenido ni existen ni existirán nunca para él. Ya no solo es que esto juegue con el estereotipo japonés de que las chicas monas del anime van a ser castas y puras hasta caer en los brazos del héroe de turno, sino que evidencia mucho cómo la serie siempre muestra las cosas en función de la percepción del protagonista. Esos presuntos novios no existen para Koyomi ni aparecen en la serie porque ni afectan en nada a su vida ni son un aspecto de la existencia de sus hermanas que tenga lo más mínimo que ver con él. Y ahí está un poco el asunto. La serie juega mucho con cómo el protagonista y por tanto el espectador a través de sus ojos perciba a los personajes y cómo son ellos en realidad. Esto se nota desde el primer capítulo cuando, para enseñarnos cómo es Senju Hara, en lugar de mostrarlo o directamente contarlo, la serie lo que hace es ponernos a Koyomi en un papel de detective interrogando a Hanekawa sobre la propia Senju Hara. Quizás el caso más evidente y que todo el mundo capta al momento de empezar a ver la serie es Hitagi Senju Hara, la novia de Koyomi desde los primeros capítulos del anime. Si estuviésemos hablando de un harem al uso, Hitagi sería la tsundere. Taiga, Rin Tosaka, Vegeta. El anime está lleno de personajes, habitualmente mujeres, que entran en ese estereotipo. Senju Hara no solo es una tsundere, sino que se aprovecha del propio término y lo termina por subvertir. Sí, se comporta de forma arisca con Koyomi cuando sus sentimientos más profundos son evidentemente afectuosos y muchas veces utiliza de forma consciente el término tsundere para justificar insultos o amenazas hacia él. Pero todo esto tiene una razón. No es simplemente que su nicho de personajes sea ese. El primer arco de Bakemonogatari trataba de cómo nuestro protagonista ayudaba a Hitagi a recuperar su peso y se nos contaba el pasado de la joven. Tras sufrir ella una grave enfermedad estando aún en primaria, su madre, desesperada, terminaba atrapada por la falsa fe de una secta y en consecuencia comenzaba a desatender a su hija. Daba igual cuánto se esforzase la pequeña Hitagi en los estudios o los deportes, su madre no cambiaba las prioridades. Incluso abrió las puertas de su casa al individuo que casi viola a su hija. Senju Hara termina irremediablemente culpándose de todo. Y aquí entra en escena el famoso dios cangrejo. Ella le ofrece el peso que hay sobre su alma y él se lleva el de su cuerpo. Araragi entra en acción y Hitagi recupera su masa, pero sabemos que las heridas de nuestro interior tardan más en curarse que cualquier enfermedad. Dejar de culparse y superar sucesos tan traumáticos no es cosa de un día, eso deja marcas dentro de todos nosotros. Por eso Hitagi termina siendo agresiva de primeras con otros personajes, aunque en verdad quiera afecto. Por eso rechaza cualquier contacto sexual e incluso físico con su pareja hasta bastante más avanzada la serie. En el caso de Hitagi, a diferencia de la práctica totalidad de tsunderes, en quienes suele haber un punto de inflexión en el que comienzan a ser honestas y dejar de llamar vaca al protagonista, el núcleo se mantiene. Senju Hara es como es. Sus vivencias, positivas y negativas, le han llevado a ser así y no de otra manera. Y a partir de ese punto que siempre va a conservar y lejos de cambios mágicos, se permite crecer como persona y madurar. Quien por otro lado no deja de ofrecer su contacto físico es Tsubasa Hanekawa, mejor amiga de Araragi y quien quizás mejor encarna en este anime esa dualidad entre lo que mostramos y lo que somos. Obviamente hay muchos más ejemplos, como Kanmaru y la pata de mono que cumple tus deseos de forma maquiavélica, Nadeko y cómo jugar a ser víctima, pero creo que Hanekawa es un caso más interesante. De nuevo, en el supuesto de que esto fuese un harem cutre, esta chica entraría en el estereotipo de la joven responsable, extremadamente inteligente y estudiosa, y amable con todo el mundo. Pero de nuevo, no estamos hablando de Love Hina. No me gusta usar esta palabra porque suena demasiado a la típica crítica pretenciosa y cultureta, pero creo que Hanekawa, en cierto modo, deconstruye un poco el sentido del estereotipo en el harem. Hanekawa ocupa el nicho
de la chica buena y responsable, da la imagen de ser perfecta, pura e intachable. Pero ese es un estereotipo que no solo no está hecho para ella, sino que termina por dañarla. Eso lleva a su mente a colapsar de manera periódica, tomar la apariencia de una mujer gato sádica e implacable y cometer crímenes de diversa índole. Pero dejemos el gato de lado por un segundo y reflexionemos sobre cómo llega a ello. La chica perfecta no es perfecta, por mucho que se esfuercen a aparentarlo. Su propia vida impide que sea así. Es la mejor estudiante de su promoción, la representante de la clase, envidiada por muchos y admirada por más, lo cual pone muchísima presión encima de su espalda, teniendo que cumplir las expectativas de todos. Siente envidia de la relación entre Araragi y Hitagi, y también tenemos el hecho de que ha sido golpeada repetidas veces por su padre en casa sin que su madre haya hecho nada por evitarlo. Guerra en el lugar en el que debería tener más paz. Nadie puede salir indemne de todo esto. Ahora centrémonos en su relación con Araragi. A lo largo de la serie, ella se ofrece de manera relativamente sexual en varias ocasiones al protagonista, siendo siempre estas ofertas declinadas, bien porque al principio Koyomi no se atreve o porque luego tiene pareja, pero creo que aquí hay algo más. Hace un rato decíamos que la imagen que percibimos de los personajes es, en la mayor parte de los casos, la que percibe el protagonista. Koyomi tiene a Hanekawa en un pedestal. Ella emite esa falseada imagen externa y él no solo la asimila, sino que la idealiza. Y recordemos que en una sociedad tan conservadora como la japonesa, una chica perfecta e ideal tiene que ser de puertas para afuera, pura y casta, y por eso él nunca es capaz de llegar a nada con ella. No puede mancillar algo que percibe como tan puro. Y esto nos lleva a hablar de toda la sexualidad que contiene Monogatari Series. He dicho sexualidad en vez de sexualización, pero querría dejar claro desde el principio que efectivamente en Monogatari hay sexualización. Hay planos aparentemente gratuitos de bragas, escenas con personajes semidesnudos y gags completamente innecesarios, como dije antes, sobre la ropa interior de menores. Y antes de que digáis nada, me da igual, cualquier escena o comentario subido de tono que incluya un personaje de 500 años como Shinobu o de 21 como Hachikuji, que casualmente, por haber perdido su poder o porque sea un fantasma, su cuerpo no aparente tener más de 12, no es sano, no está bien, y si eso te pone, bueno, más que probablemente seas un pedófilo y necesites ayuda profesional. Ahora bien, dejando todo esto de lado, querría hablar brevemente de lo que significa la sexualidad, y por lo tanto, aunque en menor medida, el fanservice en Monogatari. No quiero jugar de nuevo la carta de la deconstrucción porque me parece excesivamente cómodo. Por otro lado, hay gente que, normalmente cuestionados porque su anime favorito, una producción de culto y querida por intelectuales, ostente tantísima sexualidad, se limitan a responder que es todo humor. Pero pese a que en ocasiones sí se traten ciertas situaciones de forma humorística o como burla, animes eróticos del montón, no veo nada de humor en cómo Senju Wahara se muestra asustada del sexo por haber sido víctima de un abuso, o cómo se nos cuenta en Hanekawa esa dualidad entre sus impulsos y la, como decíamos, necesidad de cumplir su rol autoimpuesto de chica pura y modosita. Monogatari es un anime con una notable parte de sus contenidos orbitando alrededor de la esfera sexual, y quiero creer que toda esa sexualidad significa algo. Tomemos como ejemplo esta escena entre Araragi y Sengoku Nadeko. Pensemos en cómo sería llevada a cabo en un ecchi como To Love Ru, con algún accidente gracioso y todo el mundo sonrojándose, pero de nuevo, Monogatari va en gran medida, y nunca me cansaré de repetirlo, sobre la diferencia entre cómo somos y cómo permitimos que nos perciban. Nadeko, la chica inocente y tímida, se quiere mostrar como un sujeto activamente sexual, quiere seducir a Araragi, y este obviamente no se siente cómodo con la situación. No es un espectador, mira esas tiernecitas piernas juveniles, sino un yo, Nadeko, quiero que este chico que me gusta me perciba como una mujer capaz de dar el paso con él. Gran parte de la identidad de una persona es su sexualidad, cómo la vive, cómo la orienta y cómo deja que la perciban los demás. Y en este anime sus personajes principales no son la excepción. Igualmente, debemos recordar que todo lo percibimos a través de Araragi, que es nuestro narrador, y por lo tanto es bastante esperable que la percepción del mundo de un adolescente promedio a lo sexual que nunca ha tenido contacto serio con otra persona esté llena de sexualidad reprimida. Y esto es un tema que daría para otro vídeo entero: cuánto de lo que se nos cuenta en Monogatari es verdad y cuánto es producto de lo que Araragi quiere que sepamos. Por poneros un ejemplo muy básico, la primera secuencia de la serie incluye una ráfaga de viento
totalmente anormal que casualmente levanta la falda de Hanekawa y hace que se le vea todo. La última secuencia de la serie es una ráfaga de viento totalmente anormal con la que a Hitagi no se le ve nada. Y eso porque la perspectiva de la vida, de las personas, de las mujeres, de Araragi ha cambiado y él ha madurado a lo largo de todo ese tiempo. ¿Podríamos llamarlo fanservice? Podríamos, pero es que es un tipo de fanservice que, extrañamente, le habla primero al protagonista del anime y después a quien lo está visionando. Y las veces en las que ese fanservice no está dirigido a Koyomi resulta que está llevado de manera excesivamente chocante e incómoda. Esa incomodidad también daría para hablar otro buen rato porque creo que parte de la narrativa de esta obra no funcionaría igual sin esa incomodidad tan frecuente. Y sí, efectivamente, ahora vamos a lo que todo el mundo esperaba. Esta escena. El siempre nos quedará París del anime. Vale, creo que puedo atreverme a decir que por lo menos el 95% de quienes estáis viendo este vídeo no le vais a cepillar los dientes a vuestra pareja en un contexto sexual. La higiene dental no tiene nada de sexy. Y ahí volvemos a lo de que el fanservice está para el protagonista. La serie juega con nosotros a que sintamos que lo que está ocurriendo es sexy porque para los implicados lo es. Es un momento de intimidad y más allá es también la venganza de Araragi propasándose por todas las veces que Karen le ha hecho sentir incómodo antes, igual que nosotros nos sentimos incómodos al asistir a ello. Pero creo también que esa incomodidad no solo proviene de lo bizarro de la situación, sino de, como he mencionado, la intimidad que reina en ella. Y este podría ser otro buen ejemplo de la metarealidad que impera en Monogatari, una metáfora perturbada y calenturienta propia de la mente enferma de Araragi sobre cómo llega a perdonarse con su hermana y a llevarse mejor con ella. Y de verdad que la cortinilla de el fanservice como world building podría sonar a broma, pero es que la serie está llena de casos así, demostraciones de sexualidad, especialmente en el caso de Hanekawa y Senyugahara, que sirven para demostrar la evolución y constatación como personas adultas tras el fin de su adolescencia de estos personajes. Mirad, no es que sea un fan incondicional de Monogatari. No me funciona bien ser fan incondicional de cosas, como podréis haber deducido de mi vídeo anterior sobre Fate, y además, si ese fuera el caso, no haría un vídeo con un guión de 4000 palabras cuando simplemente podría poner un tweet diciendo véoslo. Tampoco es una serie perfecta. Entiendo que tiene problemas, decisiones cuestionables y que no todas ellas deberían ser perdonadas o excusadas, independientemente de la gran calidad que crea que tiene el producto en su conjunto, pero al mismo tiempo quería hablar de ciertas cosas que creo que quedan patentes al ver la serie, pero que a lo mejor alguien que se ve abrumado por el estilo vanguardista y la narrativa dual, o que solo se haya centrado en ¡Juala! ¡Tiene tetas!, no sea capaz de percibir del todo. De todas formas, si os queda parte de la serie por ver, espero que este vídeo os anime a terminarla porque la última temporada contiene un final precioso. Y el epílogo Zoku Owari Monogatari enfrenta por fin a Koyomi a gran parte de los problemas y fantasmas que mencionábamos durante este vídeo. Y si eres alguien que no ha visto nada de la serie, no sé ni qué haces aún aquí a estas alturas.